Hola, amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esta preciosa hora. Queremos darle gracias al Señor porque Él es bueno y maravilloso y nos permite reunirnos en este día especial para glorificar su santo nombre, poder adorar su santo nombre y también recibir la palabra de Dios en el nombre precioso de Jesucristo. Quiero saludar muy especialmente a los hermanos de la Iglesia Misión y Vida allá en el Tigre de Sarapiquí, también a los hermanos Vida y Poder allá en el Palmar y la iglesia acá Manantial de Vida. Agradecemos al Señor porque nos permite reunirnos a través de este medio. En esta mañana queremos compartir su santa palabra en el nombre precioso de Jesucristo. También saludar a todos los amigos que se están conectando en diferentes lugares, que puedan ser bendecidos por Dios con la palabra del Señor. Antes de poder entrar en la palabra de Dios, quisiera tener un tiempo de oración, un momento para darle gracias al Señor. Ahí en su casa usted puede también cerrar sus ojitos o inclinar su cabeza y poder orar al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por este tiempo que nos regala, Señor, para poder unirnos, oh Dios, a través de este medio y poder compartir tu palabra, amado Jesús. Gracias, Señor, porque en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, podemos estar seguros, Dios mío, que tú estás con nosotros y que nos bendices a través de la palabra santa, palabra bendita, Señor, que nos habla a nuestras vidas y nos ayuda a seguir adelante. Señor, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo este tiempo, Señor, y que nuestros corazones sean preparados para recibir esta palabra, Dios mío, que esta palabra sea sembrada en buena tierra y produzca frutos al 100%, Dios, como está establecido ahí mismo en tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, en este día quiero hablarles bajo el tema actitudes que impiden la victoria. Y para eso vamos a examinar ahí la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 11 al 16. Ahí encontramos una palabra que nos va a enseñar, vamos a ver un poquito sobre Gedeón y vamos a aprender algunas verdades que están ahí establecidas, que están escritas en la palabra del Señor. Voy al texto directamente y dice así, Jueces 6, versículo 11 hasta el 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, dice el Señor. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Vemos acá que Dios le hace un llamado especial a Gedeón para ir a liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaba en un momento de dificultad, estaba en un momento de opresión, estaba en un momento donde los madianitas venían y robaban sus alimentos y venían también y destruían todo lo que encontraban a su paso. Israel estaba metido en las cuevas, en las cavernas, y solamente salían, recogían comida y se volvían a meter en esas cuevas. Estaban pasando por un momento de opresión. Y bueno, en ese tiempo no habían reyes, sino que se regía a través de jueces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y Gedeón fue uno de esos jueces que el Señor levantó para juzgar al pueblo de Israel. También vemos ahí que este hombre tiene un llamado especial. Dios le hace un llamado especial a Gedeón, en el cual él le levanta para ir a liberar a su pueblo, para sacar a su pueblo. Lo que pasa es que Gedeón no se lo creía. Gedeón no creía que ese llamado especial era para él. Y bueno, encontramos ahí entonces algunas cosas que él escribe, ¿verdad? En la palabra, diciéndole a Dios que él no era la persona elegida para poder ir a liberar a su pueblo. Para nosotros, la palabra de Dios, o Dios nos ve como personas victoriosas. Dios tiene
en su corazón y en su forma de ver las cosas, Él nos ve como personas victoriosas, porque Él nos ha creado, Él nos hizo con las capacidades que necesitamos para salir adelante. Pero nosotros los seres humanos muchas veces nos vemos diferentes, muchas veces creemos que no podemos lograr las cosas que Dios nos ha encomendado. Pero el Señor ve a Gedeón de una manera y le dice varón esforzado y valiente, aunque Gedeón no se veía de esa forma, no se veía de esa manera. En la palabra del Señor encontramos que dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es una verdad. Si está escrito, está establecido ahí, es una verdad de que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Pero tenemos que creerla, tenemos que tomar en serio la palabra del Señor y entonces nosotros vamos a poder hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Pero sin embargo muchas veces tomamos las decisiones o la actitud que tomó Gedeón de no creer y más bien retroceder y dejar que sean otros que hagan las cosas y no nosotros. Bueno, vamos a ver en este pasaje bíblico, a través de la historia que está escrita ahí en la palabra del Señor, ¿por qué es que Gedeón actúa de esta manera? ¿Por qué es que él no se cree que él pueda alcanzar la victoria, que él pueda ir a liberar el pueblo de Dios? ¿Y por qué él estaba atemorizado? Como nosotros muchas veces lo estamos de repente y no queremos hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Entonces vamos a ver un poquito a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, las razones, ¿verdad? ¿Por qué era que él no quería hacerlo, como nos pasa a nosotros? Número uno, podemos ver que, al igual que Gedeón, muchas veces tenemos conceptos equivocados de Dios. Y eso es una limitante para nosotros poder alcanzar, para poder lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Cuando nosotros tenemos conceptos equivocados de Dios, entonces eso nos paraliza, eso nos pone líneas, nos pone obstáculos y no podemos ir a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. En el versículo 13 de la lectura que acabamos de leer ahí en Jueces, Gedeón dice al Señor, dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y también dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces vemos que aquí encontramos dos conceptos equivocados que Gedeón tiene de Dios. Y vamos a ver el primero y luego veremos el segundo. Pero en este versículo encontramos dos conceptos equivocados que Gedeón tiene de Dios. Él tiene una visión de Dios, un concepto de Dios errado, equivocado, que muchas veces nosotros como seres humanos los tenemos y por eso no nos desarrollamos, no cumplimos los propósitos, no cumplimos los planes que Dios nos ha encomendado para que podamos lograr lo que Él quiere que hagamos. Y el primer concepto equivocado que encontramos acá de Gedeón es que nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Él lo que está diciendo acá es que nosotros estamos en esta condición, estamos en esta situación, estamos siendo robados por nuestros enemigos, estamos siendo saqueados por nuestros enemigos porque Jehová nos ha abandonado. Si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Esto es lo que podemos ver en Gedeón. Aquí tiene un concepto equivocado de Dios, o dicho de otra forma, Gedeón está diciendo, bueno, la culpa es de Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo, bueno, si Dios nos ayudara, si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos en esta condición. Aparentemente, aquí Gedeón quiere responsabilizar a Dios. Él está diciendo, si Jehová estuviera con nosotros, no nos estuviera pasando lo que está pasando. Y esto sabemos que ya tiene sus raíces no ahí mismo, sino aún desde el Génesis, ¿verdad? Aún desde la caída del ser humano, cuando el hombre y la mujer pecaron y cayeron allá en el Jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, podemos ver que cuando Dios los confronta, cuando Dios le pregunta por qué están en esta condición, ¿verdad? Cuando busca a Adán, y Adán le dice que está escondido porque tiene miedo, y luego le dice por qué tiene miedo, y él contesta que porque está desnudo. Y bueno, se da toda aquella situación y llega hasta el momento donde tienen que confesarle a Dios que han comido de la fruta prohibida y que han pecado. Pero cuando Dios lo confronta y le dice que por qué, entonces Adán le dice al Señor, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Fue la que me dio de la fruta y caí y pequé. Ahí Adán él no está reconociendo su falta.
Él no está reconociendo su pecado, sino que le está pasando la responsabilidad o le está echando la culpa a la mujer. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, también la mujer no acepta su responsabilidad, sino que le dice, fue la serpiente la que me indujo a comer de la fruta o del árbol prohibido, digámoslo de esta manera, como lo dice la palabra del Señor. Y entonces la serpiente se vio hacia atrás y no vio a otro a quien echarle la culpa y entonces tuvo que quedarse ahí. Pero vemos que el ser humano siempre va a buscar responsabilizar a otros por las acciones malas que se cometen en la vida, las acciones malas que estamos haciendo. Vemos que esto pasa en la Biblia y sigue pasando en este tiempo. Mucha gente no quiere reconocer, mucha gente no quiere entender que el asunto no es que Dios no está con nosotros porque no quiere estar con nosotros, sino es que el pecado nos ha separado de Dios, el pecado nos ha apartado de Dios y entonces ahí es donde muchas veces nos sentimos solos y estamos apartados, como estaba pensando Gedeón. Cuando vemos en la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que ya Dios les había advertido lo que pasaría si ellos pecaban, si ellos desobedecían. Y ya les había advertido, y en Deuteronomios capítulo 28, encontramos en la palabra del Señor donde Dios les dice, bueno, si ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová tu Dios y la ponen por obra y la hacen, digamos, y son obedientes, entonces dice, todas estas bendiciones vendrán y os alcanzarán. Y Dios da toda una lista de bendiciones que muchas veces las hemos predicado, ¿verdad? Y son muy lindas y de todas las bendiciones que Dios nos habla ahí en Deuteronomios capítulo 28, del 1 hasta el 14, y eso lo queremos todos, esa bendición, pero hay una condición, es si obedecieres, si escuchares atentamente la voz de Dios y obedecieres esa palabra, entonces vendrán todas estas bendiciones. Pero también está la otra parte, y Él dice, pero si no escuchares, ya en el versículo 15, atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra y obedecerla, entonces vendrán todas estas maldiciones. Y ahí encontramos que el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, o las personas que no obedezcan el llamado de Dios, la voz del Señor, o la palabra de Dios para ponerla por obra, entonces van a venir todas estas maldiciones. Y ahí habla de todo tipo de maldiciones, de enfermedades, de pestes y todas estas cosas que hoy en día estamos viendo en la tierra que están sucediendo, pero es porque hay una razón, y la razón es si no obedecemos atentamente la voz de nuestro Dios. Hoy en día es muy común escuchar, y muchas veces nos hacen la pregunta, ¿verdad? Las personas nos dicen, ¿qué piensa usted de lo que está sucediendo? ¿Qué piensa usted de lo que está pasando? Y muchas veces, aún cristianos, inclusive predicadores, ¿verdad? Que usamos los púlpitos para predicar, o predicamos en la calle y de repente, muchas veces no sabemos qué decir, o de repente decimos cosas como estas, es que esto es Satanás que nos está atacando, esto es obra del diablo, es obra del enemigo, pero se nos olvida muchas veces que esto no es tanto la obra del enemigo como ataque directo, sino más bien es la consecuencia del pecado. Cuando hemos abierto puertas al pecado, cuando hemos sido desobedientes, cuando hemos sido rebeldes, entonces lo que está escrito en la palabra nos va a alcanzar. Se nos olvida muchas veces que nosotros muchas veces le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa al enemigo de Dios y a sus demonios, ¿verdad? Pero se nos olvida lo que está escrito en el libro de Job. La palabra del Señor dice que cuando estaba hablando Dios y Satanás acerca de Job, ¿verdad? El mismo Satanás dijo que Dios tenía cercado a Job y que él no podía hacerle nada porque estaba cercado. Entonces, cada persona que está en obediencia con Dios, que está metido con el Señor, tiene ese vallado, tiene ese cercado y el enemigo no lo puede tocar si Dios no le da permiso. Entonces, no es tanto lo que el enemigo puede hacer, sino más bien si nosotros nos salimos de la protección de Dios. Y cuando nos salimos de la protección de Dios, es en aquellos momentos en que estamos desobedeciendo a Dios. Pero, escucha esto, no fue Satanás, o sea, no fue el enemigo quien abrió las fuentes de las aguas en aquel momento cuando se dio el diluvio. Allá en Génesis, el diluvio, cuando Dios le dijo a Noé que edificaron arca, que se hicieron arca porque iba a enviar un diluvio. No fue Satanás, no fue el enemigo de Dios quien abrió las fuentes de las aguas para que se inundara todo el mundo en aquel momento y la gente muriera. No fue él, sino más bien fue el mismo Dios
el que trajo todo este diluvio. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que se había corrompido el mundo, que las personas se habían corrompido de tal manera que el pecado ya había hecho que la ira de Dios descendiera del cielo. ¿Sabe? Y fue el mismo Dios que permitió que se inundara y aquella gente pereciera, y perecieron niños, perecieron jóvenes, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, perecieron toda aquella gente, pero no fue por obra de Satanás, sino que aquella situación vino por causa del pecado. Y yo quiero decirte algo, tenemos que tener claro que lo que está pasando hoy en día es por causa del pecado, es por causa de que el hombre ha provocado la ira del Señor, y se salvaron en aquel momento solamente la familia de Noé, él y su esposa y sus hijos y sus nueras. ¿Por qué? Porque dice que Noé fue un hombre justo, Noé fue un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios y obedeció a Dios el mandato que Dios le había hecho. Entonces la importancia de la obediencia que nosotros debemos de tener delante del Señor. También quiero decirte, no fue el enemigo quien mandó las plagas de Egipto, las cuales causaron terrible destrucción sobre la tierra. Escúchame esto, no fue Satanás, no fueron las tinieblas que enviaron aquella plaga sobre la tierra de Egipto, sino que fue más bien Dios el que mandó aquellas plagas para azotar a Egipto, para azotar al faraón, para azotar a aquel hombre que estaba reteniendo al pueblo de Dios, y era una nación pecaminosa que adoraban a los ídolos, que adoraban a las bestias del campo, que adoraban en aquel tiempo aquellas cosas. Y entonces Dios mandó todas aquellas plagas, y el pueblo de Dios estaba ahí y no fue tocado, fue guardado, fue protegido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo envió aquello, amado hermano y hermana, no fue Satanás. Entonces, no podemos acumularle o decir que es el diablo que está mandando todas estas cosas. Muchas veces es porque la ira de Dios está descendiendo, porque el ser humano se ha corrompido, el ser humano ha pecado y ha fallado delante del Señor. Así que también podemos ver otro momento en la Biblia donde no fue Satanás el que hizo descender fuego del cielo para destruir a Sodoma y a Gomorra. Tenemos que tener claro esto, sino que dice la palabra que fue el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo para destruir aquellas naciones, aquellas dos naciones que se habían corrompido a tal grado que el pecado había llegado delante de la presencia de Dios, y ya Dios no lo podía soportar más. Pero sabe, la misericordia de Dios es grande, y ahí estaba Lot en aquella nación, ahí estaba Lot viviendo en aquel lugar, y entonces Dios envía a sus ángeles para sacar a Lot de aquel lugar, y a su familia, y a todos aquellos que fueran justos. Pero dice la palabra de Dios, bueno, solamente se encontró Lot y sus hijas, que salieron bien libradas de aquel lugar. ¿Por qué? Porque realmente Dios había encontrado, o sea, Lot había encontrado gracia, su familia había encontrado gracia delante de Dios, y Dios los sacó de aquella nación pecaminosa para salvarlo, porque aquella nación se había corrompido en gran manera delante del Señor. Entonces no le podemos acumular todas las cosas a Satanás o al enemigo, todo lo que está pasando, sino que más bien debemos de entender que lo que está sucediendo muchas veces es porque hemos desobedecido a Dios, porque hemos hecho cosas que no agradan delante del Señor. También debemos de reconocer y entender que todo lo malo que está pasando, sí, claro que tiene una razón de ser. Hay una causa por qué están sucediendo las cosas que estamos viendo, que la gente está muriendo de hambre, que vienen los terremotos y muere mucha gente, que vienen las pestes y muere mucha gente. Sí, claro que debemos de entender que hay una razón, y esa razón es porque es por el pecado del ser humano. Y esto empezó no ahora, empezó allá en el jardín del Edén, cuando el ser humano se rebeló contra Dios. Pero quiero decirte algo, hoy en día la gente está viendo esto, pero no quiere entender o no puede entender, tiene los ojos cegados. ¿Sabe? Porque hoy en día se están aprobando leyes que van en contra de los principios de Dios, los principios de la palabra de Dios. Hoy en día hay prácticas que están siendo aprobadas, que Dios las desaprueba, que son pecaminosas, que Dios dice que los que practican tales cosas no van a poder heredar el reino de los cielos. Sin embargo, la gente se está metiendo en todas estas cosas. Y vemos cómo se aprueban cosas. Pero ¿sabes una cosa? Lo que está pasando en este tiempo es que la ira de Dios se está desatando. Es que ha habido una provocación
para retar a Dios. Dios dice una cosa, pero el ser humano quiere hacer otra. Y entonces vemos toda esta situación que está pasando y está sucediendo. Y quiero decirte algo, no es que Dios nos haya dejado, es que nosotros nos hemos apartado de Dios con nuestras acciones. Y en Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, dice así de esta manera: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es lo que está pasando en estos días. La gente se quiere congraciarse y llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero iglesia, en esta hora, yo quiero decirte que nosotros los hijos y las hijas de Dios, todos los que tenemos fe en Dios, todos los que hemos creído en Dios, en el Señor Jesucristo, debemos de mantenernos y tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, no debemos de tener miedo en declarar la verdad, no por congraciarnos. ¿Sabe una cosa? De repente, cuando predicamos de esta forma, cuando hablamos la palabra de esta forma, no mucha gente nos va a compartir con sus amigos, no mucha gente de repente nos va a dar me gusta y de repente vamos a ser muy criticados y murmurados, pero nosotros no podemos decir cosas diferentes a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y estos mensajes tal vez no sean tan lindos al oído de mucha gente, pero es importante declarar la verdad. Dios nos ha llamado a hablar la verdad y tenemos que declarar la verdad. ¿Cuántas veces pensamos que lo malo que estamos viviendo en las vidas, en nuestras vidas, es porque Dios nos ha dejado? Es porque el Señor nos ha abandonado. ¿Sabe? No podemos enfrentar nuestros problemas muchas veces porque Dios no está con nosotros, es lo que pensamos. Pero ¿qué dice la Biblia de todas estas cosas? ¿Qué dice la palabra de Dios de si Dios está o no está con nosotros? Ahí en Josué 1:5, citando el texto bíblico, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios: no te dejaré ni te desampararé. Estos son promesas de Dios para nuestras vidas. Es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es que Dios no falla a su palabra, es que Dios no falla a sus promesas. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Y muchas veces cuando nosotros no logramos ver a Dios, es porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Esa es la verdadera razón, es la verdadera dificultad. Y quiero decirte también en esta hora lo que dice Mateo 28:20, citando el texto bíblico ahí, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos verdaderamente estemos ahí haciendo lo que Él nos ha mandado, que hagamos lo que Él nos ha enseñado, y entonces Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Vea que Él es el que quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros siempre. Muchas veces nos va mal en la vida. ¿Y por qué nos va mal? No porque Dios nos haya abandonado a nosotros, sino porque nosotros hemos abandonado a Dios. Cuando Gedeón está en aquella condición, cuando Gedeón está diciendo: si Dios estuviera con nosotros, no nos hubiera pasado lo que nos está pasando, él está culpando a Dios porque Dios se apartó de ellos. Pero si usted lee la Biblia en el contexto anterior ahí, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar como muchas veces el pueblo de Israel dejaba a Dios y entonces Dios lo entregaba en manos del enemigo. Y cuando el pueblo se volvía a Dios, Dios lo liberaba, Dios lo libertaba, le levantaba jueces y los liberaba para que ellos pudieran vivir como Dios quiere que vivamos. Pero no era que Dios los dejaba, era que ellos se apartaban detrás de los ídolos, detrás del pecado, detrás de muchas cosas, y dejaban a Dios. Y es importante que nos volvamos a Dios, porque Dios quiere que nos volvamos. La misericordia de Dios es grande. Dios es grande en misericordia. Dios es amplio para perdonar nuestras vidas y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y ahí el ejemplo que me da la palabra del Señor es que cuando el pueblo se volvía, entonces Dios le perdonaba y le levantaba y lo cuidaba y lo alimentaba. Pero cuando el pueblo lo dejaba, entonces el Señor permitía que el enemigo y vinieran otras cosas sobre ellos y los sometiera. La palabra del Señor dice en Santiago 4:8, y aquí yo quiero hacer un llamado. Si nosotros nos hemos apartado de la presencia de Dios, si nosotros hemos dejado a Dios, yo quiero decirte, no es que Dios no te ama, no es que Dios te ha abandonado, no es que Dios te ha dejado. ¿Sabe una cosa? Es que nosotros muchas veces nos hemos apartado del Señor.
Y la palabra de Dios nos dice así en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oiga, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Ya nuestro Padre Celestial se ha acercado a nosotros enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Jesucristo vino a la tierra, vino a sufrir, vino a pagar por nuestros pecados. Dios, el Padre, lo envió. Jesús vino por amor a salvarnos, pero nosotros ahora debemos de acercarnos. Ya Él hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora depende de nosotros si queremos recibir ese perdón, si queremos recibir el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. También dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, y muy importante que lo tomemos en cuenta. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si fueres rebelde, van a ser consumidos, dice la palabra de Dios. Entonces Dios está interesado, Dios nos está llamando, Él está interesado que nos volvamos a Él, que vengamos a Él, dice la palabra, que estemos a cuentas con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos, si los reconocemos, si nos arrepentimos. Pero tenemos que dar ese paso, tenemos que acercarnos al Señor. Y entonces vamos a ver cómo Dios está ahí a nuestro lado siempre. Inclusive en los momentos difíciles, Dios ha estado cuidándonos, Dios nos ha estado guardando. ¿Sabe una cosa? No has perecido del todo porque Dios ha estado contigo, porque la misericordia de Dios ha estado contigo. Aunque no lo merezcamos, Él ha estado contigo, Él ha estado conmigo. ¿Sabe una cosa? Porque Dios nos ama, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él, porque Dios quiere que haya un arrepentimiento, para que no haya obstáculos entre Él y nosotros, para que no haya separación entre Él y nosotros. Y también quiero leerte otro texto bíblico en esta hora, es Hechos 3:19, y dice así. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué importante es reconocer que el Señor es maravilloso, misericordioso, y que a pesar de todo lo que hayamos cometido, a pesar de todo pecado que hayamos cometido, Él está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos a Él, si le buscamos, si nos arrepentimos. Él está dispuesto a perdonarnos. Y sabe una cosa, lo que hace Dios es maravilloso. Dice que Él toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. O sea que Dios nunca nos va a sacar en cara lo que hicimos, sino que nos lava con la sangre de Jesús, nos limpia, y entonces podemos estar tranquilos en la presencia de Dios. El segundo concepto equivocado que muchas veces tenemos y que no nos deja alcanzar la victoria en Cristo Jesús es que pensamos que ya Dios no hace maravillas. Es lo que estaba diciendo este hombre, Gedeón, acá en el texto bíblico. Y Gedeón decía, ¿dónde están las maravillas que nos han contado? ¿Dónde está ese Dios que nos han hablado nuestros padres, que hizo maravillas, que los guardó en Egipto, ¿verdad? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que les dio agua de la roca? ¿Dónde está ese Dios que les dio comida del cielo, les hizo bajar maná del cielo? Y Gedeón estaba pensando, ¿dónde está ese Dios que nos hablaban nuestros padres? ¿Dónde está? Se acabó ese Dios, ya no hay maravillas, ya no hay milagros, es lo que él está diciendo. ¿Sabe una cosa? Y cuando pensamos de esa forma, eso nos limita para ir hacia adelante, eso nos limita para alcanzar la victoria en Dios. Y la palabra del Señor nos dice que en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo quiero decirte algo en esta hora. No es si Dios puede o no puede, porque estamos completamente seguros de que Dios puede, de que Dios tiene el poder aún para levantar muertos, para resucitar muertos, porque ya lo demostró en su palabra. Dios puede sanar toda enfermedad, porque Dios no tiene problemas, ¿sabe? Dios puede levantar al paralítico, Dios puede hacer que el mudo hable, Dios puede hacer que el sordo escuche, Dios puede hacer los milagros, ya lo demostró Jesús. Lo hizo cuando estuvo en la tierra y lo sigue haciendo en este tiempo también en todos aquellos que creemos en el poder maravilloso de Dios. O sea, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Es si nosotros podemos creerle a Dios. Si nosotros podemos creerle, tener fe. La palabra del Señor dice que todo lo que pidamos en su nombre os será hecho. Y es la palabra del Señor. Y si hay algo que es verdadero, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Esa palabra de Dios es veraz.
Esa palabra de Dios se cumple en nuestras vidas cuando tenemos fe, cuando le creemos. Y los que creemos en Dios hemos visto los milagros maravillosos de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Ese es un concepto equivocado que limita a la gente para poder ver la gloria de Dios en sus vidas, para poder tener victoria en sus vidas. Es que muchos dicen, ¿dónde está ese Dios del que nos han hablado? ¿Dónde está ese Dios que dice la Biblia? Pues yo quiero decirte algo, ese Dios está activo en este tiempo, ese Dios está con nosotros, ese Dios se mueve aquí en la tierra con nosotros, con todos aquellos que le creemos, y se mueve a través de su palabra, y se mueve a través de la presencia del Espíritu Santo, se mueve por medio de Jesucristo, su Hijo amado. ¿Sabe? Ese Dios está activo, y yo quiero decirte en esta mañana, si tú puedes creer ahí donde está, Dios puede sanarte. Si tú puedes creer ahí donde está, Dios puede sanar tu matrimonio. Si tú puedes creerle a Dios, Dios puede salvar a tus hijos, sacarlos de la droga, sacarlos de los vicios, sacarlos de las calles. Dios puede cambiar la circunstancia económica en tu vida. ¿Sabe una cosa? Dios puede cambiar todas las cosas, todo lo que estés pasando, lo que estés viviendo, si le puedes creer a Dios. Porque ese Dios maravilloso sigue haciendo milagros en ese tiempo. Entonces, quitemos esos conceptos equivocados. También, el segundo punto por el cual nosotros muchas veces no alcanzamos la victoria en Cristo o no vemos la gloria de Dios, es que al igual que Gedeón, muchas veces no usamos el poder que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha regalado. ¿Sabe? El Señor sabía que Gedeón tenía la fuerza para enfrentar aquella situación. El Señor sabía que Gedeón podía ir y guiar aquel ejército, aquellas personas para derrotar a los madianitas. ¿Y sabe por qué Dios lo sabía? Porque Dios había creado a Gedeón. Y Dios sabía con cuáles cosas había dotado a Gedeón. Dios sabía qué había puesto en Gedeón, qué le había dado cuando Él lo formó, cuando Él lo creó, para que cumpliera su propósito. Y yo quiero decirte algo en esta hora. ¿Sabe una cosa? Dios sabe el potencial que tú tienes. Dios sabe las habilidades que tú tienes. Dios sabe los dones que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el quien se los dio, porque Él fue el quien los puso en su vida, para que cumplas el propósito que Él te ha mandado a hacer, para que cumplas el plan que Él te ha mandado a hacer. Y el Señor aquí le está diciendo a Gedeón, no es en tus fuerzas, ve con esta tu fuerza. La fuerza que iba a llevar Gedeón era la fuerza que Dios le estaba dando. El propósito que iba a cumplir Gedeón es porque Dios se lo había dado y por lo tanto Dios le había dado la habilidad, Dios le había dado la fuerza, Dios le había dado la sabiduría, Dios le había dado todo lo que ocupaba para cumplir el propósito que Él le había dado. Y yo quiero decirte una cosa, cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado un propósito. Dios tiene un plan maravilloso. Yo quiero decirte algo, ¿sabe? Cuando Dios te creó planeándote, pensándote, no lo hizo al azar, no hizo ahí, vamos a ver qué sale de este invento que estoy haciendo en esta hora, no, el Señor te estaba planeando, Él te estaba haciendo, dice el Salmo 139, que Él puso todas las cosas en el orden que tenían que estar puestas en nuestras vidas, aún en el vientre de la madre. Él nos formó, Él nos hizo, nos dio la capacidad, nos dio las habilidades, nos dio los dones, los talentos, han sido entregados por medio del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas para que cumplamos el plan, para que cumplamos el propósito maravilloso de nuestras vidas. Y lo que es más, la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Oiga, escuche esta palabra muy bien. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, ese es el espíritu que Dios nos ha dado, no de cobardía, no para retroceder, no para abandonar la familia, no para abandonar el matrimonio, no para abandonar la obra que Dios nos ha entregado, el ministerio. No es para eso. Dios nos ha dado un espíritu de poder para que nosotros hagamos todo lo que Él nos ha encomendado a hacer. El Señor sabe que en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas, por eso es que Él nos da su fuerza. Por eso es que Él nos da su Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas que debemos de hacer. Y la palabra de Dios dice en Zacarías 4:6 que no es con nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Y es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos hacer la voluntad de Él. Nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos alcanzar las metas que Él tiene para nosotros. ¿Sabe una cosa? Dios tiene proyectos maravillosos para tu vida.
Dios tiene proyectos especiales para tu vida. El tiempo no se te ha terminado aún, porque Dios quiere que hagas grandes cosas. Y esas grandes cosas van a empezar en tu casa, esas grandes cosas van a empezar en tu familia, esas grandes cosas van a empezar en tu matrimonio, van a empezar con tus hijos y luego van a empezar ahí en tus vecinos y en la iglesia a la que perteneces y en el barrio donde estás viviendo. Y de repente puede ser hasta ir hasta otras naciones porque Dios te ha llamado para hacer cosas preciosas y maravillosas contigo. ¿Sabe? El Señor nos ha dado grandes maravillas. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que tenemos la mente, oiga, Él nos ha dado aún su mente a través de la palabra, para que conozcamos cómo piensa el Señor y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Él nos ha dado su presencia, amado hermano y hermana. ¿Qué más necesitamos para alcanzar la victoria en Dios? ¿Qué más necesitamos para alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos? El tercer punto, que muchas veces no nos deja alcanzar la victoria en Cristo o ver la gloria de Dios en nuestras vidas, es que al igual que Gedeón, siempre tenemos una excusa por delante para no hacer lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuáles fueron las dos excusas que Gedeón puso delante del Señor? Vemos que él dice, bueno, nosotros somos una familia pobre, nosotros no tenemos dinero, no somos adinerados para ir a hacer la obra que me están mandando a hacer. Y lo segundo que le dice es que yo soy el menor de mi casa, de mis hermanos, soy el menor. O sea, él está diciendo, a mí nadie me toma en serio, yo soy el que me tienen allá desechado todo el tiempo, realmente, y no tenemos dinero para movernos, entonces no puedo ir a hacer lo que me estás encomendando a hacer. Pero Dios siempre estaba insistiendo que Él estaría con él y lo iba a llevar a hacer lo que Él quisiera que hiciera. ¿Sabe una cosa? Dios nos da las cosas que necesitamos para hacer su obra, para hacer su voluntad. Dejemos de poner excusas delante de Dios. Pueblo de Dios, amada iglesia del Señor Jesús y amigos que me escuchan en esta hora, dejemos las excusas. ¿Cuántas excusas tenemos para no buscar de Dios? ¿Cuántas excusas tenemos para no servirle a Dios? En este tiempo atrás, la excusa muchas veces era que no podíamos servirle a Dios porque estábamos trabajando. Bueno, muchos en esta cuarentena han estado paralizados, no ha habido trabajo. Entonces, ¿puedes servirle a Dios? Claro. No se preparaban teológicamente porque no tenían tiempo. Bueno, hoy en día tienen tiempo muchos para prepararse y ahora todo se está moviendo a través de las redes, los seminarios, los discipulados, todo esto se está moviendo a través de las redes. No hay ni que salir muchas veces de la casa para capacitarnos, para prepararnos. Hay seminarios que están ahí en línea, ¿verdad? Que podemos tomar para prepararnos y servirle a Dios. Hay tiempo para sacar enseñanzas para la niñez, para compartir la palabra de Dios con ellos, con los varones, con las damas. Entonces no, dejemos las excusas, porque las excusas no funcionan delante de Dios. Cuando Dios nos ha llamado, Él nos ha dotado, Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Si Dios te está llamando a hacer algo, atiéndelo, haz lo que Dios quiere que hagas para Él. Dejemos las excusas. Este hombre pone dos excusas, pero esas excusas no valen delante del Señor, no valen delante de Dios. Y la respuesta del Señor ante las excusas de este hombre, Él le prometió algo mucho más poderoso que el dinero y que la experiencia que él no tenía. Él le prometió su presencia. Él le dijo, yo estaré contigo, vas a ir con esta tu fuerza. ¿Sabe una cosa, amado hermano y hermano? Dios nos ha prometido grandes y maravillosas cosas. Dios nos ha prometido grandes y maravillosas cosas que Él va a hacer con nuestras vidas. Pero si nosotros le creemos, si nosotros tomamos las decisiones correctas, las actitudes correctas delante de Dios, entonces vamos a ver la gloria del Señor. Dios nos ha llamado a nosotros para hacer cosas grandes y este tiempo es especial. Y yo creo que en este tiempo Dios va a hacer que la iglesia salga adelante, Dios va a hacer que la iglesia, claro que nos vamos a reinventar, claro que tenemos que hacer las cosas diferentes, ya las cosas no van a ser iguales, la gente habla de una nueva normalidad, el país está hablando de una nueva normalidad porque las cosas no van a ser iguales, pero los valientes vamos a salir adelante, los valientes vamos a ver la gloria de Dios, los que le creemos a Dios vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, tener los conceptos correctos de Dios si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Tener los conceptos correctos de Dios. Quitar las excusas de nuestras vidas. Quitar las excusas de delante del Señor y empezar a servirle a Él. Amado hermano y hermana, caminemos en victoria. Recordemos que aunque nos falten muchas cosas, aunque no tengamos el dinero, aunque no tengamos muchas cosas, Dios
nos ha dado algo especial y algo maravilloso. Y es que Dios nos ha dado su presencia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha prometido que no nos dejará y no nos desamparará. Amado hermano y hermana, amigo que me estás viendo, con la presencia de Dios no ocupamos nada más. La presencia de Dios es maravillosa. Dios es el dueño de todas las cosas y si Él está con nosotros, lo tenemos todo. La palabra del Señor dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en esta hora yo quiero hacerte un llamado, hacerte una invitación. Si tú no tienes a Cristo, es un momento para que se acerques a Él. Si tú estás apartado del Señor, estás descarriado, hoy es una buena hora para reconciliar su vida con Dios. Y yo quiero orar en esta hora en esa dirección. Y aquellos que no tienen a Jesús todavía o están apartados con el Señor, en esta hora yo voy a invitarle a hacer esta oración. Señor Jesús, en este momento te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, Dios mío, que tú eres el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que nada se mueve si no es por tu poder, amado Jesús. Y en esta hora, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, y te pido que me selles, que me llenes con el Espíritu Santo y que mi nombre se encuentre escrito en el libro de la vida, Señor. Para que en aquel momento, Dios mío, cuando seamos llamados a cuentas, Señor, podamos aparecer ahí, Señor, y no tengamos problemas con nuestra salvación, amado Dios. Padre, bendice a cada persona que ha hecho esta oración en esta hora, en este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea llenándole de una manera especial. Que la palabra que hemos compartido hoy sea una palabra, Señor, que esté ahí operando en nuestros corazones, transformando nuestras vidas, Dios, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén. Amado hermano y hermana, amigo que has escuchado la palabra, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo opere en tu vida y que tú puedas salir adelante en medio de cualquier situación que estés viviendo y estés pasando. Puedes compartir este mensaje ahí también con tus amigos, con tu familia, y que Dios les bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.